La verdad que tenemos el desafío del cierre del evento, así que esperamos de que este panel les resulte tan interesante como los que nos han precedido. Creo que hemos tenido una antesala bastante interesante en el día de hoy, tanto por la exposición de la señora viceministra como la del colega Cotrina de Perú Petro y el panel, digamos, muy interesante que moderó, digamos, Graciela Arrieta. Algunos temas, digamos, interesantes que debemos rescatar al inicio antes de comenzar el panel. Primero, agradecerles, digamos, la presencia de ustedes y gracias a Prensa Group por esta invitación que consideramos que es un panel muy relevante para el noroeste peruano. Estamos ante un escenario, digamos, bastante interesante en cuanto a la reactivación petrolera del noroeste. Esto ha sido producto de la renovación de los contratos, los cuales comenzaban a operar desde el año 2024. Si bien, como comentaba Gustavo en forma muy atinada y Carlos González en las exposiciones anteriores, obviamente hay algunos lotes que todavía, digamos, están en incertidumbre, pero hay algunos ya contratos de licencia adjudicados donde muchos ya han comenzado a trabajar en la planificación de lo que se viene para el futuro. Como comentaba Jimmy Cotrina, si uno hace la cuenta de 6 lotes con contratos nuevos, vamos a tener prácticamente más de 2.300 pozos en los próximos 10 años. Y esto va a involucrar casi unos más de 2.000 millones de dólares. Tengan en cuenta que en los últimos 30 años en el noroeste se han perforado aproximadamente casi unos 2.200 pozos. Y como decía Jimmy Cotrina de Perú Petro, en la última década eso es alrededor de 1.600 millones, como él lo comentó. Y acá estamos hablando de una cantidad en los próximos años muy interesante, casi o poco más de 2.000 millones de dólares. Lo cual obviamente va a ser una actividad muy sostenida porque va a tener una continuidad el tema de las campañas, ¿no? A diferencia en los últimos 30 años que se iban perforando en función del precio del barril. Entonces, dicho este contexto, a mí me gustaría empezar, digamos, la charla con Julio Villús, quien es el presidente de la Cámara de Comercio, de Industrias y Turismo de Talara. Julio es talareño, aparte es empresario, creo que tiene más de 35 años con su empresa propia y está en la Cámara desde el año 2022 como presidente. Entonces, creo que Julio ha visto pasar esta campaña que ha pasado de los últimos 30 años. También vio el boom en Talara con el tema de la construcción de la refinería. Pero esto que se viene, como hemos dicho, es algo distinto porque va a comenzar a generar regalías y canon en forma inmediata una vez que comience a operativizarlo. Entonces, Julio, me gustaría saber, como presidente de la Cámara, para ustedes, ¿cuáles son las mayores preocupaciones, ¿sí?, que ven en el desarrollo de esta actividad que se viene a futuro en temas de infraestructura y servicios? Máxima apelando a tu experiencia con los últimos 30 años. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Como gremio empresarial, con más de 100 empresas asociadas, esta coyuntura que se va a presentar en los próximos años, no lo vemos como una preocupación, lo vemos como un reto, ¿no?, a la cual como empresas formalmente constituidas en la provincia de Talara, estamos dispuestos a afrontar con responsabilidad. Sin embargo, la provincia tiene varias necesidades, incluyendo problemas de servicios básicos, como es salud, la falta de agua, 2 días de agua a la semana, sistema de alcantarillado colapsado y otros que deben ser atendidos por las entidades del Estado. Y lo más impactante es respecto a las vías. Tenemos la Panamericana Norte, como
Talara es una ciudad cuyo principal acceso terrestre es la carretera panamericana. Este tramo que conecta de Sullana hasta Tumbes no cuenta actualmente con las condiciones adecuadas de infraestructura. El tramo de Talara, por ejemplo, al distrito del Alto, es riesgoso de transitabilidad por la cantidad de huecos que presenta. Resulta prioritario impulsar un proyecto de mejoramiento integral que contemple su adecuación estructural y de superficie, considerando el alto tránsito de maquinaria y carga pesada que circula todos los días, ¿no? Tenemos el proyecto de la Costanera. Necesitamos que el proyecto de la vía de la Costanera sea considerado una prioridad en su culminación dentro de la planificación regional y nacional, dado su impacto directo en la competitividad en la provincia de Talara. Esta vía permitirá mejorar la conectividad entre los distritos costeros de Talara, facilitando el transporte de insumos, maquinaria pesada en las operaciones petroleras, tanto del lote 6 como el lote 10, el lote Z69, y además del turístico también, ¿no? El puente Sullana, este es un cuello de botella actualmente, ¿no? El puente Sullana es una infraestructura estratégica para la conectividad y el desarrollo de la región Piura. Su reforzamiento de la carpeta asfáltica permitirá mejorar el tránsito de carga y de pasajeros. De esta manera, conectando los campos petroleros de Talara a los principales centros logísticos y portuarios de la región. En este contexto, necesitamos que el proyecto de mejoramiento de vías sea impulsado como una visión, con visión regional de desarrollo, ya que beneficiará no solo a Talara, sino a toda la red económica que depende del flujo eficiente de bienes y servicios del país. Otra preocupación tenemos con respecto a los proveedores locales. Con respecto a los proveedores locales, Talara es una ciudad que recientemente culminó el importante proyecto de la modernización de la refinería, durante la cual muchas de nuestras empresas locales se prepararon y se fortalecieron para responder a las altas exigencias en dicho proyecto. Esto demuestra que Talara cuenta con capacidad empresarial y operativa. Somos conscientes que no contamos con equipos de perforación, sin embargo, nuestras empresas están plenamente preparadas para asumir con eficiencia las actividades complementarias que este proceso requiere. En Talara tenemos empresas que tienen equipamiento para lo que es transporte e izaje de cargas pesadas, movimiento de tierras, servicios complementarios de la perforación, servicio de tratamientos químicos, alojamiento, hospedaje, servicio de alimentación. Con respecto a Petroperú, en relación con la situación económica de Petroperú, desde la Cámara de Comercio expresamos nuestra preocupación. Los constantes vaivenes económicos y financieros que está atravesando la principal empresa estatal genera incertidumbre en el desarrollo de las operaciones del sector. Es indispensable que las reglas claras de pago sean precisas y de estricto cumplimiento, de modo que la cadena de pagos se mantenga sólida y continua. En ese sentido, tanto Petroperú como Perú Petro deben asumir la responsabilidad de asegurar que este flujo no se interrumpa. Con respecto a Perú Petro, es fundamental que Perú Petro cumpla de manera eficiente su rol, garantizando las licitaciones y entrega oportuna de los lotes petroleros, a fin de asegurar la continuidad de la producción en la provincia y evitar interrupciones que afecten la dinámica de la economía local,
Asimismo, resulta indispensable que la entidad también supervise y fiscalice los cumplimientos de las inversiones. Muy bien, muchas gracias, Julio, por tus conceptos. Creo que ha sido muy, pero muy gráfico. Si bien, como lo planteaste, es un reto, digamos, lo que va a venir, pero hay algunas preocupaciones que están latentes y creo que lo has expresado en forma muy gráfica. En esa línea, me gustaría continuar con Armando. Julio comentó recién de que obviamente Talara tiene los proveedores con las competencias necesarias para hacer frente, digamos, a esta actividad sostenida que se viene. Ustedes, como Estrella Petrolera, están en el país ya hace muchos años y tengo entendido que trabajan en Talara como hace 14. ¿Sí? Y creo que hace mucho tiempo tú estás liderando, digamos, la gerencia general de Estrella. Y ustedes como proveedores de equipos de workover y de pooling, que básicamente todos conocemos que hacen ese tipo, digamos, de giro de negocio, ¿cuáles son los cuellos de botella que están visualizando que va a ocurrir cuando tengan que cumplir, digamos, las condiciones contractuales de un operador? ¿Cómo lo ven eso? Y para que de alguna manera nos grafiques lo que comenta Julio respecto de las competencias de la gente. Ok, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta, la intervención tuya también, Julio. Bueno, esto hay que mirarlo de varias aristas, de diferentes puntos de vista, ¿no? Uno de los retos principales y que en este momento pues estamos evidenciando, lo podemos identificar en la parte de personal calificado para ciertos cargos. Cuando comenzamos a mirar en el trabajo propio nuestro, que es el servicio de pooling y workover para las operaciones de petróleo, cargos como por ejemplo jefes de equipo, vamos a buscar en este momento y no hay personal disponible con los skills necesarios para poder cumplir con ese requerimiento. Y aquí hay que poner algo, yo creo que muy claro, ¿no? Tengamos en cuenta que, amén de muchos otros de los trabajos que tenemos relacionados, este es un trabajo de alto riesgo y por lo tanto la preparación también tiene que ser consciente. La cuestión de la experiencia en estos cargos es preponderante, ¿no? Y no solamente esto, o sea, no solamente los jefes de equipo, sino también los coordinadores de operaciones, que son los que van a tener esa visualización mucho más amplia. Entonces, vamos, en este momento, si vamos a mirar en el mercado, pues realmente no hay disponibilidad ni inmediata ni a corto plazo de personal con el cual podamos contar para allí. Pero igualmente también podemos decir la parte mecánica y la parte de HSQ. Es más, o sea, como tal hemos hecho algunas cosas, como por ejemplo preparación de algunos chicos técnicos en la parte de HSQ, porque el perfil específico del HSQ con toda la parte de capacitación, experiencia, no se encuentra en el área específicamente y pues de otras áreas aledañas nos toca tomar el recurso. Pero ahora bien, comenzamos a mirar el panorama en este momento, ¿cómo estamos? Este es el problema en este momento, pero resulta que cuando comenzamos a extrapolarnos, más o menos dentro de 6 meses, que compensa como la campaña bien fuerte con la parte de perforación, y de ahí de una vez comenzar a conectar el hecho del requerimiento de personal que va a tener estos equipos de perforación y adicionalmente a eso los equipos de pooling, workover que también se pueden vincular a esta campaña, ya comenzamos a tener pues otra arista para revisar. Y es que mucha de esta gente que posiblemente ya hemos preparado, que tenemos dentro de estos roles, que pueden responder perfectamente con esto, pues van a querer también pasar a otro nivel. ¿Y este otro nivel qué es? La parte de perforación. ¿Por qué? Porque los sueldos sabemos que son diferenciales, son una operación completamente diferente, se paga diferente a lo que es pooling y workover, se tienen otras condiciones y ahí comenzamos entonces a verificar este reto gigante, Ricardo, que es cómo hacer para no solamente retener a este personal, sino hacer que crezca, ¿sí? Y a nivel de la región podamos contar con la disponibilidad. Ahora bien, ese es el primer tópico, que es la parte de personal, pero amén lo que decía Julio sobre la parte de disponibilidad de bienes y servicios, también hay que tener en cuenta que actualmente, por ejemplo, para la parte de movilizaciones de rigs, en este momento con la capacidad instalada que tenemos y todo,
hemos tenido problemas específicamente por la disponibilidad de equipos pesados para poder mover nuestros equipos. Entonces, cuando comenzamos a mirar también esta problemática aquí y la extrapolamos, cuando comenzamos a mirar esto, automáticamente se va a colmatar. Y aquí comenzaré uno a mirar es qué tan rápido podemos nosotros, como sociedad, por decirlo de alguna manera, responder ante esto. Y es que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, el hecho de decir 6 meses y decir, no, es que dentro de medio año, pero es que dentro de medio año no necesariamente se puede fundamentar toda la logística necesaria, y no solamente hablando de la parte de transporte, sino también, por ejemplo, en la parte de catering. Nosotros actualmente estamos trabajando con una empresa constituida de Talara para suministrar alimentación a la parte del Alto. Hemos instalado también allá un comedor en el Alto, pero resulta que, recordemos que cuando hablamos del catering, pues debe cumplir con una normativa muy estricta porque es alimentación. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que comenzar a plantearnos desde ya es cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a proyectarnos para que en 5 o 6 meses ya tengamos no solamente la semilla, sino que haya ya germinado en algo esto para que podamos soportar esta parte. Lo otro también es todo lo que son requerimientos de repuestos, materiales y demás, ¿no? Y además de eso, todo lo referente a lo que son servicios especializados. En el caso nuestro, para conseguir repuestos específicamente para algunos componentes, motores, diésel y demás, pues realmente nos toca recurrir fuera del área porque no los encontramos y hasta en muchas ocasiones fuera del país. Yo creo que uno de los retos importantísimos aquí, Ricardo, es comenzar a pensar nosotros es cómo nos queremos ver en 6 meses, cómo nos queremos ver en un año, y una particularidad aquí yo creo que tenemos que comenzar también a pensar es cómo queremos vernos en 8 o 10 años posteriormente a el cumplimiento de esta demanda de trabajo. Porque aquí yo creo que también tenemos que focalizar algo. Aquí estamos todos felices y contentos porque pues definitivamente hay un boom en la parte de exploración petrolera y hay que tomarlo de esa manera. Pero bueno, después de que ya baje eso, se nivele nuevamente a lo que de pronto puede estar pasando ahora o un poquitico más abajo, la pregunta es, ¿qué estamos dejando nosotros como comunidad desde el punto de vista gubernamental, asociaciones, empresas privadas y demás? Muchas gracias, Armando. Creo que tu posición ha sido muy clara en 2 puntos que uno de ellos lo vamos a tratar dentro de poquito, en la segunda ronda, que es el tema de qué acciones proponer para de alguna manera resolver este tema que estás planteando, ¿no? Que era el tema de si puede suceder que pierdas, digamos, posiciones de trabajo en workover y pooling para que la gente tenga una alta tendencia a irse a perforación, y ahí entra el tema de competencias versus el tema de salarios. Pero lo vamos a charlar dentro de un ratito, seguramente se lo voy a preguntar una vez que lo escuchemos también a Juan Carlos y a Guillermo. Juan Carlos, bueno, lo interesante de este panel hoy es que tenemos, digamos, a personas que son nacidas en Talara, que han conocido el desenvolvimiento de la actividad durante muchos años, y tenemos también a 2 representantes de las productoras. Entonces, Juan Carlos, ustedes son una nueva operadora en la zona, formada por piuranos que conocen el mercado, conocen a la gente y también han conocido por la actividad de ustedes cómo se ha desenvuelto, digamos, la actividad en el pasado. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es 2 cositas muy interesantes. Primero es los desafíos que ustedes tienen como empresa en el lote 1, ¿sí?, que está básicamente en la zona de Pariñas, y después que nos cuentes un poco cómo ves este tema de las disfuncionalidades de infraestructura y servicios para el desarrollo del lote. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias, Ricardo y Miluska, por la invitación. Este es mi primer Perú Energía. Bueno, orgulloso de ser peruanos, piuranos, en mi caso talareño. Estar aquí no ha sido fácil. Hemos iniciado operaciones a las 00 horas del día 23 de octubre. Al hoy por hoy tenemos 104 colaboradores, el campo está en producción, ya estamos en 460 barriles por día. Y bueno, eso no ha sido un camino que ha tocado ir solo, este camino viene con mucha cooperación y colaboración entre muchas partes, ¿no?
Se vienen inversiones fuertes, nosotros tenemos el casi 17% de los más de 2.350 pozos que se van a perforar en los próximos 10 años. Es un impacto bastante positivo en producción porque pensamos llevar el campo de 460 a 4.290 barriles por día y el gas de 2.2 millones a 20.8 millones. Son campos marginales, maduros marginales, toca buscar el mejor OPEX, el mejor lifting cost, la mejor eficiencia del CAPEX, y sería importante podernos integrar de manera entre operadoras, poder confluir hacia un marco colaborativo de cooperación, ¿no? Para poder ser más competitivos, buscar la mejor eficiencia del campo. Ese es como primer punto, como que no es fácil encaminar esto. El tema de los retos o problemática, bueno, el número uno, la permisología, que sí es una barrera que si no se trabaja con tiempo y con la debida diligencia puede comprometer los compromisos que hemos tenido o hemos tomado con el Estado y con nosotros mismos como empresa, como organización, por la rentabilidad del proyecto. Otra preocupación son los servicios, infraestructuras, que más que todo, como menciona Julio, es un reto. Sería importante también entre operadoras poder coordinar los planes de trabajo en conjunto para ver posibles estrategias de escala, ¿no? Para la contratación de los servicios y suministros, ¿no? Que acompañan esto. Servicios, no solo servicios, disponibilidad de equipos, sino también disponibilidad de capital humano, el recurso humano tan importante. Toca pensar ideas también de formación de nuevos profesionales, operadores también, técnicos, ingenieros. Tocaría pensar un poquito ahí en el tema del fondo del Comité de la Administración de los Recursos para la Capacitación del CARE, a ver de qué manera podemos tener una apertura para poder tener accesos complementarios a cursos para futuros company men, fuel size, ingenieros de fracturamiento hidráulico y poderlos irlos enmarcando en nuestro nuevo proyecto. Van a faltar profesionales, eso es una necesidad. Estoy seguro que va a llegar a la época que me contaba mi padre o amigos que han estudiado en la uni ya de gran recorrido, que desde el 8º ciclo se lo llevaban al campo ya a trabajar y los comprometían laboralmente. Entonces yo creo que vamos a llegar a esa etapa. Otra preocupación es la infraestructura, son casi más de 2.350 pozos. ¿Qué producción acumulada de petróleo vamos a tener? 30.000, 40.000 barriles, pero lo más crítico creería el gas, ¿no? Nosotros vamos a llegar a 20.9 millones siendo conservadores, quizás sea más. Está la infraestructura actual del noroeste de Talara preparada para recibir o procesar 180 millones, 200 millones de gas, de pies cúbicos de gas rico y seco. Al momento hay 120 millones que pueden llegar, entonces por ahí hay limitaciones. Y sí los invito que es importante pensar en políticas públicas, Plan 2050, pero hay cosas que hay que hacerlas desde ahora. Y sí sería importante, bueno, en esta audiencia yo he conversado con muchos profesionales, tienen ideas brillantes, acá hay muchos millonarios que en la mente lo tenemos, pero hay que llevarlo a la acción, hay que buscar las inversiones, hay que destrabar eso, uno mismo buscarlas y ver de qué manera estas se pueden caminar. ¿No? He escuchado ingenieros que han terminado su carrera de petroquímica hace 45 años y no tenemos petroquímica al hoy por hoy, ¿no? Eso no puede pasar, hay que tomar acciones hoy. Entonces, ese es un reto importante que sí nos toca ver, y otro es el tema también, un tema transversal para todos, que es la seguridad, ¿no? La seguridad patrimonial en nuestros campos. Eso sí toca verlo con los gobiernos locales, provinciales, distritales, porque nosotros hemos iniciado operaciones y el primer día tuvimos robo de embragues de motores, robo de cajas de energía, tuvimos parados 60 barriles, hemos tenido unos problemas que no nos deberían acompañar, y esa es parte de la seguridad energética también. Eso es lo que podría comentar inicialmente, Ricardo. Muchas gracias, Juan Carlos. Has tocado, digamos, algunos puntos bastante interesantes también y complementarios a los de Armando y Julio. Ricardo, discúlpame. Sí, adelante. Sí, se me escapó un punto importante. Pensaba tocarlo en la otra, pero creo que es el momento. Un tema importante también es la cadena de pagos, señores, ¿no? La cadena de pagos, en este caso, el monoxonio lo tiene Petroperú, es el principal comprador de crudo, y hay una cadena extendida en el tiempo de pago que muchas veces supera esto.
Entonces, esto sí realmente no permite acompañar proyectos, toca trabajar con empresas internacionales con una espalda económica fuerte. El mercado de capitales te acompaña, sí, pero las tasas de interés son altas. Entonces, parte de buscar la eficiencia de los campos en sus costos es esto también, ¿no? Confío que Petroperú en el corto plazo pueda tener esa recuperación en su estructura organizacional y también en su tema económico-financiero, que va a tener un impacto positivo en toda la cadena de valor que esta acompañe aguas abajo. Gracias, Juan, por esta parte importante complementaria. Y ahí va un poco un tema, la pregunta que le pensábamos dirigir a Guillermo, porque aquí entra en juego el tema del financiamiento, ¿no? También, porque yo recién comentaba que los 30 años que pasaron, las operadoras iban perforando en función del precio, y cuando el precio bajaba la actividad. Acá son contratos de licencia en firme, donde el compromiso de las operadoras es perforar según un programa determinado, y hay que hacer tantos pozos por año. Y me parece que obviamente todos saben muy bien de que obviamente el precio del petróleo internacional, digamos, es algo que no va a subir y va a tener una tendencia a la baja. Entonces, me gustaría dirigir parte de esta pregunta, Guillermo, y sabiendo que de estos 2.500 o 2.200 pozos, dependiendo del devenir de los próximos contratos del CEI, del Z69, OIG tiene prácticamente el 50% de esos pozos que vamos a perforar, y tiene también prácticamente el 50% de esos 2.000 millones de dólares que va a ser de inversión en los próximos 10 años. Entonces, me gustaría preguntarle a Guillermo cuáles serían las acciones concretas que Perú Petro y los organismos reguladores, ¿sí?, que hoy también lo hemos hablado, OEFA, SINARMIN, los aprobadores como SENACE, ¿qué deberían hacer para poder facilitar la gestión operativa, asegurar la predictibilidad y permitir que las operadoras puedan cumplir el contrato de licencia? Ya, gracias, Ricardo, y buenos días con todos. Sí, nosotros como OIG, como bien dices, tenemos un contrato de licencia y hemos hecho, o estamos culminando a hacer 135 reacondicionamientos, y vamos a empezar en mayo del próximo año una campaña por 8 años para hacer por lo menos 1.146 pozos. Solamente de mayo del 2026 a mayo del 2027 vamos a hacer 184 pozos, por lo que vamos a estar teniendo 5 equipos de perforación y más o menos un pozo cada 2 días, para darle la magnitud de la actividad que estamos por empezar. Y a tu pregunta, Ricardo, yo quiero también mencionar, dentro del grupo nosotros tenemos 7 empresas. Una es OIG, pero tenemos 3 otras que tienen contrato de licencia: Aguaitía Energy con el gas en 31C en Ucayali, tenemos Vigo en el Z1 y Norex Z6. Y adicionalmente tenemos a IMIEL Perú, que es una empresa que brinda operación y mantenimiento offshore y onshore. Tenemos a la planta procesadora de gas de Pariñas y a Termoselva, que es una planta de generación eléctrica de 180 megas. Y habiendo estado más de 30 años ya casi 30 años en el sector hidrocarburos, yo les podría dar un poco mi visión de qué es lo que se necesita. Primero, predictibilidad de todas maneras, ¿no? O sea, estos son contratos a largo plazo con mucha inversión, o sea, las inversiones son cercanas a los $1.000 millones, lo que estamos haciendo solamente en OIG. Y las reglas tienen que estar claras y tiene que haber, siempre hablamos de la parte de simplificación de permisos, y creo que cada vez nos vamos hundiendo más, que cada vez nos estamos complicando más. El sector hidrocarburos se ha politizado tremendamente. Entonces,
Hoy día lo que vemos es el resultado de lo que se ha dado o sea, el mismo Perupetro ha estado muy politizado. El lote de nosotros, el lote 10, lo llegamos a firmar 5 minutos antes, desde las 12 de la medianoche, un domingo, que era el último día para firmar. Y corrimos con los tiempos. Hoy día tenemos el ejemplo del lote 6, el Z69 se tiene que firmar hoy día. O sea, si no mañana el lote para. Imagínense la cantidad de plataformas sin mantenimiento, sin gente operando, sin el gas que necesita Petroperú para la refinería, sin más de 3.500 barriles que se perderían. O sea, señores, se tiene que trabajar con mucha anticipación. Y creo que ahora no es momento de culpar a uno o a otro, sino de realmente juntar todos los esfuerzos para que esto acá salga adelante. Pero realmente sería muy triste que el lote Z69 pare el día de mañana. Pérdida de regalías, puesto de trabajos. O sea, no sé si en el ministerio y en el gobierno se están dando cuenta de la magnitud que esto acá puede hacer. Y lo otro que decía con términos de reglas claras, no solamente en principio para las inversiones, sino también para el final. O sea, yo quiero dar un ejemplo de lo que ha sido el lote Z2B y luego Z69, que nosotros lo operábamos también, para el plan de abandono. Se demoraron 3 años y medio en la aprobación del plan de abandono. Y luego OEFA, para revisar ya el abandono, se demoró casi 2 años en revisarlo y vino con un expediente, con un informe de más de 1000 páginas que no te concluye nada. Y sin embargo se queda una carta fianza de casi 12,5 millones de dólares que nadie puede destrabar. Y eso le puede pasar a todos los operadores que estamos en el momento de hacer un plan de abandono. Eso tiene que ser totalmente claro. Y de ahí lo otro es, deberíamos de regresar a lo que era Perupetro antes. Y Perupetro siempre fue o sea, los que hemos visto nacer a Perupetro. Es más, yo tuve la oportunidad de firmar el primer contrato de licencia en Aguaitía con Perupetro, que era Alberto Bruce, el presidente de Perupetro. Y siempre fue un ente que acompañaba al contratista, que no solamente firmabas el contrato y te dejaba. Hoy día yo creo que le han quitado muchas funciones a Perupetro y por eso todos los anteriormente decían hay que fortalecer Perupetro. Y lo otro es Ocinermin. O sea, Ocinermin también, yo estuve en la creación de Ocinermin y era que te acompañaba en las supervisiones, te hacía el acta donde se podían ver observaciones, se levantaban las observaciones. Hoy día Ocinermin es un entrenamiento a las personas a ver a quién multan más. O sea, la orientación de Ocinermin es cómo puedo multar al operador. No me importa que hayan informales, no, al formal. ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo le voy a sacar más plata? ¿Cómo lo voy a multar? Más que acompañarlo. Y eso ha sido un cambio radical en los últimos años. Y debería regresarse a ser más un ente promotor, tanto Ocinermin como Perupetro, y no tanto un ente sancionador, porque ni siquiera es fiscalizador, ¿no? Parece sancionador. Solamente en Aguaitía, para darles un ejemplo, el año pasado, de las 52 semanas del año, 40 semanas de supervisiones, 40 semanas, de gente permanentemente de Ocinermin haciendo supervisión de lo mismo y poniendo sanciones, ¿no? Pero son cosas que deben de cambiar. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. La verdad que ha sido muy claro. Obviamente cuando uno trata el tema de logística, que es lo que estamos conversando, siempre nace el tema de la disfuncionalidad en la gestión, ¿no? Aparece, digamos, todos
las disfuncionalidades que hoy tenemos en el sector, ¿no? Está muy interesante esto y a mí en esta segunda ronda de preguntas, y hay que tener en cuenta que vamos a tener que ser concisos en la respuesta porque si no el tiempo se nos va a terminar rápidamente y lo que menos quisiera es que no nos quede espacio para presentar las propuestas de ustedes. Siguiendo en la línea, Julio, a tu planteo muy gráfico que hiciste de las preocupaciones de la Cámara y al reto, me gustaría un planteo concreto de acciones en forma resumida de qué debería hacer cada uno de los actores, ¿no? Cuando yo digo los actores son la propia Cámara, las operadoras, ¿sí? Y el Estado, para que esto que han comentado muy bien, lo has planteado tú, lo planteó Armando y Juan Carlos, ¿qué es lo que te imaginas que debería hacer cada uno? Por lo menos una acción concreta. Bueno, nosotros como Cámara de Comercio, la preocupación prácticamente son las vías, ¿no? Hemos venido gestionando ante Provías, a Provía Nacional, la atención prioritaria de la Panamericana Norte, con el propósito que esta vía sea incorporada dentro de los proyectos de mejoramiento y modernización vial. Existe una resolución ministerial que salió en julio de este año, ¿no?, que declara en emergencia el servicio de transporte terrestre desde el óvalo Sullana hasta el puente La Paz en el Ecuador. Y dispone a Provías de 10 días calendarios para tomar acciones y ejecute las intervenciones y se supere las restricciones de transporte en este tramo. Sin embargo, han pasado 150 días y ni siquiera han tapado un hueco en la pista. Asimismo, hemos propuesto que a través de Proinversión se evalúe la posibilidad de una licitación para la concesión de esta vía que permita su operatividad de manera eficiente, oportuna, evitando retrasos que afecten el desarrollo económico de la provincia. Respecto a la costanera, estamos a la espera de una reunión con los funcionarios del gobierno regional y el consejero regional para que nos informe cuál es la nueva fecha de culminación de esta obra, dado que en octubre se venció el plazo contractual y el avance físico no llega ni siquiera al 60%. Nos urge saber si existe presupuesto adicional que garantice su culminación. De lo contrario, se va a convertir en una interferencia, ¿no?, para el tránsito. Con respecto a Petroperú, como Cámara de Comercio, con el apoyo de Perú Cámaras, tenemos previsto cursar comunicaciones formales al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía, a fin, que son los accionistas de Petroperú, ¿no?, a fin, con el objeto de garantizar que la empresa estatal mantenga la continuidad de la cadena de pagos con sus proveedores, con las operadoras. Esta acción busca proteger estabilidad financiera en el sector empresarial y local, evitar impactos negativos en la economía provincial. Asimismo, convocaremos a las operadoras y asociados a sumarse a esta iniciativa, respaldando una posición conjunta que refuerce la importancia de la responsabilidad y el cumplimiento de las relaciones comerciales. Respecto a Perú Petro, como Cámara de Comercio hemos venido manteniendo una comunicación directa y permanente con Perú Petro, expresando nuestra preocupación en el cumplimiento de sus funciones como ente fiscalizador y promotor de las inversiones en las actividades de hidrocarburos. Recientemente hemos emitido un comunicado público recordando las responsabilidades que le competen y la necesidad de actuar con transparencia y eficiencia
a los procesos de adjudicación. En la actualidad nos preocupa la situación del lote 69, porque el impacto sería desastroso para nuestra provincia de Talara. Se incrementaría más la pobreza en la que está Talara. Respecto también al lote 6, actualmente sin operador, en total abandono. Esto está contribuyendo más a la pobreza y afecta el desarrollo energético de la provincia. Muchas gracias, Julio. Creo que ha sido muy claro el planteo de acciones concretas de cada uno de los actores. Me gustaría abordar, Armando, contigo, como recién dijimos que aparecen las disfuncionalidades de la gestión cuando uno trata el tema de logística, creo que no podemos dejar de lado el tema de la gestión social. Entonces, rápidamente, te pido que nos cuentes rápidamente qué hace Estrella para compatibilizar esta actividad que se viene por delante, que hace hoy en gestión social. Y comentaste muy bien el tema de las preocupaciones con el recurso, básicamente, para los equipos de RICS que ustedes, digamos, dan servicio. Que nos ilustres alguna acción concreta que deberíamos hacer. El Estado, las operadoras, las empresas de servicio, la Cámara. Sí, Ricardo, bueno, hay dos cosas, ¿no? Como tal, nosotros desde hace más o menos unos 3 años, casi 4 años, comenzamos a hacer una labor social específicamente dirigida hacia el deporte y específicamente hacia la parte de la niñez. Actualmente nosotros estamos apoyando una escuela de talentos que se llama Sport Darwin ahí en el Alto, porque creemos que definitivamente cuando uno inculca disciplina desde los chicos, desde los niños, pues yo creo que van formando valores que van posteriormente a crecer adecuadamente. Y otro factor importantísimo es el hecho de que no hay color social, político ni nada, y yo creo que es una muy buena oportunidad. Sin embargo, atando el punto anterior, y como lo preguntas tú, Ricardo, es, bueno, ¿y qué es lo que se prevé para poder paliar de alguna manera lo que se nos viene con la cuestión de personal? Y yo creo que esto es un deber multidisciplinario, y aquí tenemos que participar no solamente las empresas privadas, sino que unirnos de la mano con las operadoras, con los entes gubernamentales también, y por qué no también con la parte de las universidades. Es así que ya estamos mirando algunos proyectos, y si me lo permites decirlo, a través de OIG también, verificar algunos proyectos de capacitación de personal con miras específicamente a esta posibilidad de fuga de personal, no solamente en la parte nuestra, sino también para la capacitación del personal que se puede necesitar para las siguientes operaciones. Pero yo creo que aquí es importante comenzar como a formalizar y a unir esfuerzos, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo lo están mirando Estrella? ¿Cómo lo están mirando compañías como Estrella? ¿Cómo lo están mirando compañías como OIG, UNA y demás? Pero también cómo lo están mirando y cómo lo apoya la parte gubernamental, bien sea la municipalidad, la parte del gobierno central y también la academia. O sea, recordemos que toda universidad, todo centro educativo, yo creo que es un centro de experiencia y yo creo que catapulta a la gente para ser mejor. Entonces, yo creo que cuando comenzamos a unir estos esfuerzos de los diferentes frentes, como lo he hablado, es la forma como prepararnos para esto. O sea, en resumen, Ricardo, nosotros seguimos adelante también con la participación de la disciplina a través del deporte con los chicos, pero también la preparación del personal para lo que se nos viene siguiendo, o sea, para lo que se vienen 6 meses y pues propender específicamente por la retención de ese personal y más allá de retenerlo per se, es para que tengan una capacitación mejor y podamos tener una prioridad en todo esto y es el aseguramiento de las operaciones y yo creo que eso es corresponsabilidad nuestra para nuestros clientes que son ustedes y específicamente para poder dar una operación adecuada, optimizada y segura, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Armando. Ha sido muy claro y concreta, digamos, la iniciativa de lo que debemos emprender. Me gustaría continuar con Juan Carlos. Comentaste
comentaste algunos temas que realmente les preocupaba, el tema de la seguridad física, el tema de la colaboración o sinergia entre las operadoras, y me gustaría que nos cuentes un poquito, ustedes como operadores nuevos que son, ¿sí? Y también, digamos, de un reto importante de la cantidad de actividad que tienen que hacer. ¿Qué acciones debería impulsar el Estado peruano? Cuando digo el Estado hablo del MINEN, del SENACE, seguramente no sé si tienen, digamos, todos los estudios de impacto ambiental heredados para perforar los pozos que tienen proyectados. ¿Qué es lo que deberían facilitar para que ustedes puedan cumplir el contrato de licencia en el lote 1? Bien, Ricardo. Algo que hemos venido encaminando y se conversó con Ocinermin y DGH es que para los nuevos operadores pueda haber un periodo de un año como un acompañamiento, una supervisión orientativa, sin multas, porque al hoy por hoy, al tomar el lote a las 00 horas, somos corresponsables de cualquier inicio sancionador o cualquier observación que haya culminado en un inicio sancionador por ser los actuales operadores. Entonces, confiamos que esto se logre encaminar positivamente, pero la barrera más grande que tenemos, y que lo mencioné en la primera pregunta, es la permisología. Perupetro en agosto de este año convocó una reunión bien interesante, ¿no?, donde estuvieron las principales operadoras, las principales compañías de servicios, y mostraron el plan de los próximos 10 años, con toda la carga de trabajo e inversiones que se venía en número de pozos. Entonces, el interés de Perupetro era decir que no hay justificación para que no se puedan realizar las inversiones. Ahí están las compañías contratistas, hagan el networking y vean el tema logístico de servicios. Muy interesante, pero ya que se habla de la ventana única, y esto desde larga data, porque yo lo vengo escuchando hasta de cuando estaba en la universidad, entonces toca buscar herramientas que realmente confluyan hacia este fin de buscar una permisología más ágil de los entes gubernamentales que ven los instrumentos de gestión ambiental o de seguridad. Como sugerencia, sería interesante que Perupetro, que al final nosotros tenemos un contrato con Perupetro, hay un bien común que buscamos ambos, ¿no?, que es lo que se logren las inversiones, incrementar, mejorar el potencial de producción de los campos y de esa manera contribuir a la economía del Perú regional y lo que esto conlleva. Sería interesante que logren convocar ellos a los principales entes gubernamentales, sea la DGH, DGAE, DGA, SENACE o Ocinermin, y mostrarles el proyecto con todo su equipo técnico para que de esta forma ellos sean un eje principal para las nuevas operadoras y las que vengan después, poder contar con un repositorio y un ente único que nos permita canalizar esto de mejor forma. Nosotros lo podemos hacer independientemente, ese tema de atomizar las gestiones, sería mejor que se agrupen, ¿no?, porque nosotros, por ejemplo, hemos llegado a las puertas de Ocinermin, hemos llegado a las puertas de DGH, hemos llegado solos, ¿no?, pero creemos que si queremos algo de más largo plazo, pasar esas puertas y lograr gestiones con mayor impacto, sí lo tendríamos que hacer de manera conjunta, ¿no?, en grupo, y sumándose también a través de los gremios, SPH, la Sociedad Nacional de Petróleo y Minería, para tener un impacto mayor. Yo le escuché a alguien alguna vez que dijo, hay dos palabras que te permiten abrir todas las puertas, ¿no?, jala y empuja. Nosotros debemos confluir hacia eso, porque al final, ante las buenas intenciones, todas las puertas se abren, Ricardo. Muy bueno, Juan Carlos. Muy interesante también el dicho. Muchas gracias. Nos quedan todavía 11 minutitos, entonces creo que vamos bastante bien. Después la idea es repasar un minuto cada uno, de que tenga, digamos, una palabra final que ustedes creen que puede ser de una acción o una recomendación, de alguna manera que está apuntada al objetivo del foro, ¿no? Voy a ir con Guillermo, que también es un punto que se ha tocado, digamos, en un foro anterior, y también
siempre escuchamos, digamos, en las diferentes publicaciones que es una de las grandes preocupaciones, digamos, de los distritos, y también es la preocupación de las operadoras. Lo peor que nos puede pasar es tener dinero inmovilizado, ¿no? Y que no se use en forma adecuada. Entonces, Guillermo, OIG opera el campo desde mayo del año pasado, y ya dijimos, digamos, cuál es el reto de ustedes. Y hay una de las cláusulas que están teniendo todos los contratos del noroeste, que es el 1,5% del Fondo Social, ¿no? Y en el caso, digamos, del lote 10 particularmente, sabemos que todavía, digamos, la sociedad civil no lo está usando. Luego de estar acumulado, si mal no recordamos, las últimas cifras que hemos visto es cerca de 5 millones de dólares acumulados desde mayo del año pasado hasta la fecha. Entonces la pregunta es, ¿qué crees tú de cómo afecta esta limitación también para las operadoras y para la misma sociedad civil no contar con la operativización de este fondo para la parte de servicios e infraestructura mismo de la gente, ¿no? De lo que la gente necesita? Sí, gracias. Simplemente para darle un poquito más de claridad en el tema al auditorio es lo siguiente. Bajo el contrato de licencia, nosotros aportamos 1,5% por un fondo social, el cual, como bien dice Ricardo, al día de hoy está por arriba de los 5 millones de dólares, que ni siquiera está en un fideicomiso, o sea, está todavía en el banco. El único que está ganando con esto es el banco. Y Perupetro es el encargado de sacar el procedimiento, que cómo debe de funcionar este fondo social. Y hasta el día de hoy no hace absolutamente nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Estás creando expectativas. Y ustedes saben que el peor, o sea, uno de los incentivos más grandes para conflictos sociales son la creación de expectativas. Entonces, sí, nosotros hemos pedido hasta de participar como devedores para saber en qué es que se va a estar utilizando este fondo, pero no nos han dicho que tenemos que estar fuera de la foto, pero sí es importante que el Fondo Social se pueda aplicar de una manera rápida. Y lo otro que también se tiene que hacer es el tema de canon y sobrecanon. Señores, se tiene que aplicar para cerrar las brechas en infraestructura en Talara y en los distritos en los cuales se opera. O sea, es increíble. Ahí Julio estaba hablando de las deficiencias en infraestructura vial, agua, y sin embargo, años de años que viene produciendo Talara y la infraestructura es realmente muy, muy mala. Entonces, creo que debíamos de exigir nosotros como operadores a ver dónde es que se está invirtiendo la plata que se paga por regalías y a dónde es que va la plata del canon y sobrecanon, ¿no? Nosotros finalmente, para un tema de nuestro tema social, nosotros estamos, tenemos 3 ejes, ¿no? Uno es la parte de educación, en la cual se está trabajando para becas y capacitaciones técnicas, que totalmente de acuerdo con Armando en que se va a necesitar comenzar a trabajar mucho más con la parte técnica, porque se va a necesitar mucho personal. También hemos trabajado en un sistema de inteligencia artificial y educación digital bajo un programa STEAM que tiene que ver con la parte de matemáticas, ciencia, artes, desde para pedagogía en escuelas del área. Lo otro también es, segundo eje, es en la parte de salud. Antes estaba prohibido enfermarse en el alto, o sea, en la noche no te podías enfermar porque no habían médicos. Entonces, a través de las coordinaciones públicas-privadas, se ha llegado a tener ahora, elevar el nivel del puesto de salud, y ahora ya se opera, o sea, hoy día hay 24 horas al día médicos.
y por primera vez ha podido darse el caso de nacimientos en el Alto. O sea, antes las señoras del Alto que estaban por dar a luz tenían su hijo que era de Sullana o de Talara. Ahora ya son alteños. Desde que hemos implementado esto ya han habido 15 nacimientos de niños alteños que antes no existían. Entonces el tema de salud también es uno de los ejes importantes. Y el último es el tema de empleabilidad y desarrollo de empresas locales. Nosotros entre personal contratado de manera personal o contratistas, el 85% son de la zona de Talara. Y eso es sumamente importante porque se está haciendo los esfuerzos para capacitar y tener gente profesionales de los distritos de donde operamos y de la provincia de Talara, ¿no? Eso es. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos casi 4 minutos, así que hemos cumplido con el tiempo que nos ha pedido, digamos, Miluska. Julio, un minutito para redondear cosas concretas que deberíamos hacer. ¿El Estado o las operadoras o la Cámara para que poder hacer frente a esta limitación de lo que tú muy bien graficaste? Bueno, yo le pido a las operadoras que le den prioridad a la contratación a las empresas locales. No. También tú sabes, el sector de hidrocarburos es de alto riesgo. Las empresas que deben trabajar deben ser empresas medianas, en un régimen común, que se les pague a sus trabajadores sus beneficios sociales completos. Asimismo, le pido a las entidades del Estado respecto a dar celeridad a la tramitología y permisología para que no frenen las inversiones. Si se frenan las inversiones, no hay trabajo, no hay empleo formal y se incrementa la pobreza. Una preguntita, Julio, que tenemos. Me interesó eso que recién dijiste de las empresas medianas. ¿A qué te referías con ese tema? Sí, no quiero discriminar, pero últimamente todas las microempresas trabajan los demás lotes, la cual las micro tienen muchos beneficios laborales que perjudica, digamos, el bienestar de los trabajadores. Ok, clarísimo, gracias por la aclaración. Armando, un minutito. Pues bueno, yo voy a aplicar algo, digo yo, de romanticismo en todo este cuento. Yo creo que tenemos que apuntar a cómo nos queremos ver en 6 meses, cómo nos queremos ver en 1 año y cómo nos queremos ver en el futuro. Y hay que hacer las cosas desde ya. Y yo creo que no solamente a partir de este panel que estamos en este momento finalizando, sino los demás paneles y lo que han expuesto acá, es creernos esto con conciencia y comenzar nosotros realmente a generar ese cambio desde todas las vertientes. O sea, aquí estamos hablando de que estamos reunidos empresa privada, operadoras, entes gubernamentales, la parte de la academia también. O sea, tenemos que pensar en que eso tiene que cambiar y que después de que termine el proyecto y esa avanzada de 8 o 10 años, o sea, debemos de dejar algo diferente, que Talara, el Alto y todos sus sectores cambien. Porque yo escuchaba en estos días, hablando con algunas personas, que llevan viniendo acá 10, 15 años y se ve lo mismo, pero resulta que estamos hablando de que hay mucho dinero que que se supone que tendría que invertirse. Y yo creo que somos los veedores para que esto se pueda dar. Buenísimo, muy bueno, muchas gracias. Me están ayudando a hacer el cierre, digamos, del panel. Eso ha sido muy bueno. Juan, un minutito. Sí, bueno, de nuestra parte de Pan de Energy estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo de la región de Talara y sí creemos firmemente que solos no vamos a poder lograr esto, sí vamos a tener que unificar esfuerzos entre operadoras para poder confluir en este compromiso tan importante para el país, ¿no? Perforar esto más de 2.350 pozos, Ricardo. Muchas gracias. Me dio
me dio la pista, digamos, Armando, con su planteo, que seguramente tú tienes una idea bastante acabada. Dejar a los distritos después de 8 o 10 años de actividad, que esto genere un legado, ya sea que la gente, digamos, tenga un mejor estándar de vida, que eso es lo que queremos todos. Pero en cuanto a actividad, después de los 8 o 10 años, ¿qué? ¿Otra vez los campos en declinación? No, hay que seguir, hay que hacer recuperación secundaria, hay que meterle muchos al campo, ¿no? O sea, en el caso del lote 10 son 110 años en los cuales se viene produciendo y tiene solamente un factor de recuperación de 8.5%. Entonces, aparte de los pozos de desarrollo, tiene mucho más para producir. Yo quería dejar simplemente una recomendación final en el cual yo veo un riesgo. Es que todos los productores, todos los operadores, todos los lotes en el noroeste tenemos un solo comprador que es Petroperú. Y toda nuestra producción está conectada hacia la refinería de Petroperú. Y si el día de mañana hubiese algún problema con la refinería, o hubiese algún problema con Petroperú, o sea, sería un desastre para todo Talara. Entonces, yo una de las cosas que recomiendo es desde ya poder tener, esto es para beneficio de todos los operadores, algún mecanismo en el cual se pueda tener algún tanque en la refinería donde todos los operadores llegamos y que pueda estar conectado a un amarradero multiboyas donde el crudo podría salir, porque de lo contrario estamos totalmente a merced de lo que pueda pasar con la refinería, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por los comentarios. Bueno, la verdad que unos panelistas de lujo, yo creo que con los conceptos que han vertido y han sido muy gráficos todos, no solamente, digamos, detallando, digamos, la situación actual, sino también generando ideas concretas o acciones que deberían impulsar los multiactores del sector. Les agradezco muchísimo a ustedes, digamos, por la asistencia, por lo rico que ha sido el panel. Espero que al auditorio le haya gustado este conversatorio, que me parece que ha sido muy, pero muy interesante. Y dejo, digamos, a Prensa Group que dé los anuncios finales. Así que muchas gracias a todos, muy amables. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, el moderador. Les pido